elegantes en su diseño, precisas en su función, construidas con un objetivo: dar muerte. La maquinaria para ejecución tomó prestadas e inspiró muchos de los mayores inventos de la historia. Mecanizó el tormento y el terror. En la próxima hora veremos la ingeniería detrás de las máquinas de maldad. Máquinas de maldad. Sin lugar a dudas, la tecnología ha hecho avanzar a la sociedad. Pero en paralelo, la invención de crueles máquinas hizo que las ejecuciones fuesen más fáciles e increíblemente crueles. Y no hay período histórico con peor reputación que la Edad Media, cuando el castigo era de alta tecnología. Las máquinas más extrañas y macabras surgieron de las infames mazmorras de esa época. El objetivo era causar la muerte más dolorosa y terrible posible. Incluso la Iglesia, que ejecutó las directrices del Papa en términos de la Inquisición, no estaba preparada para la reacción del público. La Inquisición o Santo Oficio era una institución de la Iglesia Católica destinada a suprimir la herejía. Esta herramienta de la Iglesia fue como el genio al salir de una botella. Fue imposible regresarlo a ella. Imposible detener el impulso. Y no hubo máquina de tortura y terror más detestada por sus víctimas que el potro. El potro utiliza la física del torque y el estiramiento para desmantelar el cuerpo humano. Durante casi 600 años, herejes, extranjeros y criminales comunes sufrieron dolores inenarrables en el potro. En su forma más sencilla, el potro es una mesa sólida de madera con ejes para alar los brazos y piernas de un hombre en direcciones opuestas. La tensión aumenta gradualmente, estirando músculos hasta el punto de ruptura y finalmente dislocando las articulaciones. Solo se requería que dos personas acusaran a alguien de un crimen, así que cualquiera podía caer víctima de la Inquisición. El potro fue uno de los dispositivos más comúnmente utilizados. La primera tortura sería el dislocamiento de las articulaciones. Luego se romperían los ligamentos. La víctima quedaría incapacitada de por vida. Pero lo que hacía del potro un instrumento tan terrible era su precisión. Se podían realizar sesiones de tortura que duraban días. La máquina trabaja activando una palanca simulada con estas tuberías. Voy a demostrarlo con la pequeña. Aplicaremos algo de fuerza, lo que crea un poco de torque. Ese torque, esa energía se transfiere a lo largo de las sogas y estiran a la persona condenada. El principio físico del torque es el que da lugar al destructivo poder del potro. El torque es una medida de la fuerza necesaria para hacer girar un objeto. Al empujar una palanca, se crea torque en un eje, lo que tensa la cuerda. Y ahora, a medida que se estira la soga, se hace un poco más difícil para mí empujar hacia abajo, pues mi palanca es muy pequeña. Y ahora ven que estoy en el punto en el que tengo que aplicar mucha, pero mucha fuerza. Así que ahora usaré una palanca del doble de tamaño y lo intentaré de nuevo. La llevo hacia atrás y presiono. Ahora bien, si fuese el verdugo, aplicaría mucha fuerza y tensión sobre la persona que estoy tratando de desmembrar. A medida que el verdugo continúa aplicando fuerza y aumentando la tensión, los brazos que se encuentran sobre la cabeza de la víctima, así, seguirían siendo alados. Se desprenderían con muy poca fuerza. Una vez que el hombro es dislocado y sale de su articulación, el dolor continúa porque los nervios y los músculos siguen siendo estirados y colocados en una posición anormal. El objetivo de una sesión de tortura en el potro era lograr la confesión o la purificación a través del dolor. El potro le daba a los interrogadores control total sobre el nivel de dolor de la víctima. Pero ¿cuánta tensión se genera en las sogas a medida que gira el eje? Un dinamómetro mide la tensión creada por cargas pesadas. Indicará las fuerzas que lentamente estiraban hasta desmembrar a una persona en el potro. Voy a comprobar que el dinamómetro está calibrado. ¿Está bien? Ahora podemos usarlo. ¿Está bien? ¿Ya aflojó? Sí, estamos en la posición asegurada. Bien,
Ahora estamos estables en 35, lo que significa que hay 35 kilogramos estirándote en este momento. Seguimos un clic más, así, un clic más. Y ahora estamos en 55 kilogramos, así que cada uno de estos clics coloca unos 20 kilogramos de presión o tensión en las sogas que estiran a la víctima en el potro. Cuando los inquisidores alaban la palanca del eje, aplicaban más tensión a la soga. ¿Ven? Ahora estamos en 120. 140. Es mucha más tensión de la que un verdugo podía generar tirando de la soga a mano. Apenas moví esta palanca y saltó de 120 a 140. Ahora lo sostienes. Sostienes unos 100 kilos en este momento. Pero, ¿cómo se vería una persona atada al potro? Este maniquí antropomórfico sufrirá lo que ningún humano quisiera experimentar nunca: una sesión en el potro. ¿Te cuesta hacerlo? Sí, se hace más difícil, pero aún no tanto. Hay un límite de tensión que puede aplicarse en una articulación antes de que ceda, lo que sucede con un hombro dislocado. En este caso en particular, los hombros probablemente serán lo primero que cederá. A diferencia de la articulación del hombro, la de la cadera y la rodilla tienen menos probabilidades de dislocarse. La razón es que tienen grandes músculos que cubren toda la articulación, así que tienen más protección. La otra razón es que al bajar hacia la rodilla, aquí, estamos alando en el mismo eje normal, por lo que es muy difícil dislocarlo, mientras que en la extremidad superior, el hombro es alado a 180 Con este grados. sistema de palanca, el verdugo tenía un eficiente mecanismo para torturar a su víctima. Podía aumentar la carga y aplicar gran cantidad de dolor sobre la víctima. Y luego podía liberar la carga para permitir que respirara, lo que alargaba la sesión. La precisión y poder del potro lo convirtieron en una de las máquinas de tortura y ejecución más infames de la historia. Dado que el potro era fácil de usar y muy preciso para torturar, se esparció por toda Europa. Cada país le hizo modificaciones según quién lo usaba y cómo necesitaba usarlo. Esta versión italiana viene equipada con una característica de tortura adicional. Al descender el cuerpo era presionado contra estas estacas, girando lentamente con lo que herían toda la espalda. En la Inquisición española, los interrogadores de la monarquía llevaron al potro a su última expresión. Esta posición vertical facilitaba interrogar y golpear al acusado que estaba cara a cara frente al verdugo. El potro español durante la Inquisición era una herramienta para infligir dolor. Los brazos no eran colocados así, no, eran colocados detrás de la espalda, alargados, y luego se bajaba el cuerpo lentamente. Sabemos esto por las ilustraciones que han quedado de la época. Estas ilustraciones no solo muestran cómo se usa el artilugio, sino el resto de las cosas que sucedían mientras el condenado era colocado en el potro, que podían incluir encender una hoguera y provocar heridas punzantes. Este potro era uno de los más avanzados, pues utilizaba un mecanismo de cerrojo que presionaba más en cada vuelta. Requería muy poca fuerza para ser operado por una sola persona. El torque como principio de la física es la piedra angular de muchas máquinas modernas. Las cajas automáticas de cambio son versiones de alta tecnología de las palancas y ejes. Crean el torque de taladros eléctricos hasta transmisiones de autos.